Qué rico encontrarnos esta mañana de nuevo. Acabamos de estar fuera nosotros un par de semanas, pero nos enteramos no, tuvimos el reporte más bien de Carlos y Natalia y no dejaron de hablar sino maravillas. Hablaron maravillas de cómo los habían tratado, de cómo habían estado aquí, del tiempo tan espectacular que habíamos tenido juntos. Entonces creo que fueron un tiempo muy bueno. Me puedo ir de vacaciones por lo menos un mes, 2 meses, 6 meses, no lo sé. ¿Cierto que sí? Y quedó la iglesia muy bien cuidada. Bueno, Álvaro, Kate, Juliana, los pastores que quedaron aquí, luego Carlos y Natalia, pues lo hicieron muy bien. Entonces creo que el próximas vacaciones dentro de 2 meses. No, pero bueno, los extrañamos mucho. Estuvimos en un tiempo muy especial nosotros también, no solamente de vacaciones, sino que aprovechamos para compartir el Evangelio con personas que necesitaban escucharlo, estar con personas que necesitaban en ese momento y poder también estar con nuestras familias. Un poco corto, pero muy sustancioso, entonces eso nos pone muy contentos. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos en pie un momento y vamos a orar? Estamos muy felices de haber terminado la semana pasada el ver ese gran video y ver cómo habían tantas personas nuevas. Quiero decirles que más o menos 37 personas fue que dijo Juli, ¿no? 37 personas. Pienso que algunos de los que estuvieron allí están aquí ahora. Y quiero hoy terminar con este segmento de predicaciones porque estuvo Caterina hablando, Álvaro hablando de las decisiones, luego Caterina estuvo hablando de que la palabra de Dios nunca llega vacía o nunca vuelve vacía, más bien, y que todo lo que Dios hace tiene un propósito importante, y nos habló del gran testimonio y de la fe en privado que tenía o que tiene su mamá, porque ella está viva en este momento, aunque su cuerpo no esté con nosotros, pues la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Carlos luego terminó hablando acerca del amor. Entonces hoy vamos a terminar esta charla y este tiempo que hemos tenido hablando de cómo sé que tuve un encuentro con Jesús. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque después de haber tomado una decisión, cada uno de nosotros debe de saber cómo sabe que ha tenido un encuentro con Jesús. Y vamos a enseñar a la iglesia esto porque necesito que ustedes lo atesoren en su corazón y puedan identificarse el día de hoy para dar el siguiente paso. Y quiero darles una noticia antes de orar. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de una de las grandes preguntas que nos tiene Mateo 25, 24, 25, que es ¿qué pasará en lo que se llama el final de los tiempos? Vamos a estar hablando del aspecto escatológico. ¿Qué tiene la Biblia para decir acerca de estos tiempos? Rusia, Ucrania y todos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar una serie de predicaciones. Esperamos que no se la pierdan y podamos estar juntos compartiendo acerca de esto. Entonces, cierre sus ojos allí donde está. Padre, muchísimas gracias por cada persona que hay en este lugar. Gracias por tenernos, gracias por ese gran regalo de tener personas, familiares, amigos que escucharon tu mensaje de una manera muy clara y de una manera consistente, Señor. Que pudieron hoy tener nuevamente, o la semana pasada, tener la elección de saber si te quieren seguir o no. Pero gracias por aquellos que tú les has dado un toque nuevo. Yo te pido en el nombre de Jesús que vuelvas a repetirlo en este día, Señor, que nos hables. Muchas gracias. Gracias por los que nos acompañan por primera vez, por aquellos que no habían venido hace mucho y que los vemos y nos da tanta alegría, Señor, estar y saber que estamos en una casa sana, en una casa donde tú quieres que crezcamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tome asiento, por favor. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 1. Y mientras que usted lo busca en la palabra, en su Biblia, quiero contarle que estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos un encuentro con Jesús, sentimos o enfocamos nuestro encuentro en algo emocional, ¿sí? Es decir, muchas veces encontramos a Jesús y le damos encontramos y de repente lloramos y sentimos que ese fue. Y eso es lo que Dios espera que tengamos en ese encuentro con Jesús, ¿sí? Y de alguna manera hemos visto que hay lágrimas y hay emotividad. Y es importante porque Dios hizo las emociones. Pero quiero decirles que un encuentro con Jesús va más allá de eso. Y algunos están experimentando ese encuentro con Jesús ahora.
otros lo van a experimentar en estos días y vamos a pedirle a Dios que nos vuelva a traer ese encuentro y que las personas que tuvieron un encuentro con Jesús la semana pasada, hoy o esta semana vuelvan a tener otro encuentro para que sus vidas crezcan. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos maduros, que vayamos creciendo día a día y conociendo más de Él. Entonces, hoy vamos a hablar tenemos como texto o como base un texto que encontramos en Juan capítulo 9, del 1 en adelante, y este texto nos habla del toque que recibió o del encuentro de un ciego con Jesús. De un ciego con Jesús. ¿De quién? Con Jesús. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a este ciego y cómo nos podemos nosotros identificar de alguna manera. Y aquí vamos a observar que este hombre recibió 2 toques y que recibió la sanidad aunque no conocía a Jesús. Entonces quiero que esté muy atento al texto y abra su Biblia en Juan capítulo 9 y la vamos a leer desde el versículo 1 desde la Nueva Traducción Viviente. Entonces tome nota y prepárese y esté tranquilo porque creo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Entonces Juan 9 versículo 1 dice así: mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo? De nacimiento. Muy bien. Dice en el versículo 2: Rabí, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fueron sus propios pecados o por los de sus padres? Versículo 3: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces quiero que piensen esto. Muchas veces conocemos gente que tuvo un encuentro con Jesús y decimos, bueno, ese sí, porque ese era un pecador de esos grandes. Dios tenía que hacer algo con ese hombre, ¿no? Y estamos equivocados. A veces tenemos un encuentro con Jesús y pensamos muchas veces esto está mal y la religión lo enseña, la religión tradicional o lo ha enseñado, usualmente es un malentendido teológico. Decimos, Dios me mandó estas enfermedades para que yo pues me convirtiera, y no, al contrario, es al contrario. Más bien, Dios no manda momentos difíciles para que yo me convierta. Más bien es al contrario y dice, Dios me habla mucho más fuerte y está más cerca en mis momentos difíciles. ¿Sí? Repita conmigo, Dios me habla, más fuerte en mis momentos difíciles. Mucha gente cree que Dios manda una enfermedad para que uno se convierta. Entonces escuchamos gente, no, si Dios me mandó esta cruz es para que yo me convierta, pero Dios no manda enfermedades. Y aquí es muy claro el texto donde dice que este hombre no nació ciego, ni por el pecado de sus padres, ni por nada, sino que Dios va a hacer una obra nueva en él. Y quiero decirle que cada encuentro con Jesús es una obra nueva que Dios quiere hacer en usted y en mí. No es que Dios nos esté persiguiendo para dañarnos, al contrario, dice la Biblia que los planes de Dios son planes de bien y no de mal, ¿sí? Entonces decía C.S. Lewis, uno de los grandes evangelistas modernos de la última época, que cuando estamos en dificultades, Dios levanta más su voz. Dios saca lo que se llama el megáfono de Dios, y es hablar más fuerte en medio de las circunstancias difíciles. Muy bien, seguimos con este hombre que sigue siendo ciego hasta el momento y vamos al versículo 4 y dice, debemos llevar entonces a cabo, dice el Señor Jesús, las tareas que nos encargó el que nos envió, pues pronto viene la noche y cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Quiero que sepan esto. Hay un momento para la salvación, ¿sí? Y se dice que una persona tiene que escuchar hasta 18 veces quién es Dios. Tiene que tener muchos encuentros para saber quién es Jesús. Pero también entendemos teológicamente que hay un momento para la salvación. Y el libro de Hebreos nos dice, no endurezcan su corazón mientras Dios está hablando, porque puede ser muy tarde. Ahora, ¿qué significa tarde para esto? ¿Significa que hay un momento donde Dios no quiere que yo sea salvo? No, significa que hay un momento donde yo como ser humano puedo cerrar mi mente y decir, no, Dios no existe, yo no quiero nada con Él. Y Dios se pueda quedar maniatado, cruzado de brazos y decir, no puedo hacer nada porque tengo que respetar a esa persona, ¿sí? Tengo que respetar su libre albedrío.
Pero en cuanto al ciego, pasa de esta manera, o muchas veces pasa de esta manera. Versículo 6, vamos entonces a ver al ciego. Mire lo que dice: luego escupió en el suelo. Fue Jesús quien se acercó al ciego. Dice, e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Esto, entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Repita conmigo, regresó viendo. Versículo 8. Qué interesante ese milagro de Jesús. Y quiero que establezcamos una cosa. Él no pudo ver a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hizo el lodo, le dijo, anda y lávate. Habrá pasado 10 minutos, 20 minutos, una hora. Y cuando regresó, Jesús no estaba. Nunca reconoció la cara de Jesús. Piensen eso, quédese con esa idea un momento. Bueno, versículo 8, mire lo que dice. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús es cambiada. Y muchas veces los demás no lo reconocen. Pero si este ha sido un bebedor toda la vida. Pero si este ha hablado mal. Y este es un... Y a veces es hasta difícil pensar. A veces usted y yo somos esos vecinos que dicen, no, este no ha cambiado, ¿qué va? Y mentira es que Dios está haciendo un cambio en esa persona. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el cambio, no el ciego. Entonces, sin embargo, en el versículo 9, siguiendo lo que decía, dice, algunos decían que sí, otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, sabe que tiene un encuentro. ¿Sí? Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno sabe que tiene un encuentro, que ha tenido un encuentro sobrenatural. Uno puede explicarle teológicamente lo que dice la Biblia, uno puede explicarlo históricamente lo que dice la Biblia, pero hay algo que nadie puede refutar y es su propio testimonio de vida. Yo sé que Dios me tocó. Yo no le puedo explicar a usted qué me pasó, lo único que sé es que estoy tocado. El ciego podrá decir, mire, yo no sé qué es lo que me ha pasado, no sé ni cómo lo hizo, no sé cómo fue el milagro, si la mano pasó, si fue en la saliva, si fue en el barro, si fue al lavarme, si fue al volver, si fue al obedecer. Lo único que yo sé es que veo. Mire, se parece a la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Usted no puede encontrar, no sabe cuál es el milagro de Jesús, cómo lo hace. Lo único que usted sabe es que usted estaba ciego y ahora ve. ¿Sí? ¿Amén? Le damos un aplauso a Dios, por favor. Versículo 10. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y esa parte es una de las conclusiones que queremos llegar en este encuentro que tuvo el ciego con Jesús y quizás usted el encuentro con Dios. Versículo 11, Él les dijo, el hombre a que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Versículo 12, ¿dónde está ese hombre ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó él. ¿Sí? Entonces quiero que piensen esto. A veces tenemos encuentros con Jesús y no sabemos que fue Jesús. Este hombre sabía el nombre, pero no sabía ni quién era. Simplemente supo que le pasó algo. Del versículo 13 al 34, la Biblia nos cuenta algo que no voy a leer, pero que simplemente tiene este concepto. Y es que ese hombre tuvo que enfrentar algo que todos los cristianos o todos los que quieren seguir a Jesús enfrentan. Y le voy a contar qué es. Necesitan salir de un sistema. A veces es un sistema religioso, un sistema cultural, un sistema de pensamiento. ¿Qué quiero decirle? Que para caminar con Jesús yo tengo que dejar muchas veces algo. ¿Sí? En mi propia vida, antes de conocer a Jesús, hace 20 y pico de años que le conozco, siempre he llegado a la misma conclusión. Si yo estuviese en mi país, hubiese sido muy difícil de conocer a Jesús. ¿Por qué? Por muchas cosas, culturalmente, el lugar donde estaba, con quién estaba. Sin embargo, Dios me permitió salir de ese lugar para que yo pudiera conocerle. Y es el caso de muchos.
Muchos de nosotros tuvimos o que salir del país, o tuvimos que salir de una relación equivocada, o tuvimos que salir de un sistema filosófico, un sistema científico aparentemente, o tuvimos que salir de un sistema de amigos o de una situación. Pero Jesús siempre va a sacar al creyente de un lugar para llevarlo a otro. El capítulo 10, que es el capítulo que sigue después de esto, nos dice esas grandes palabras que conocemos. Dice, yo soy el pastor, mis ovejas escuchan mi voz y yo las llevo desde donde están y me siguen a un redil. Entonces la vida cristiana parte de un encuentro con Jesús que lo lleva a uno a otra parte, a otro lugar, a otro sistema. Entonces quiero decirle que usted, Dios lo está llevando a ese sistema. Ahora pregúntese qué es de dónde o qué es lo que usted tiene que dejar, cuál es el sistema. Pero Dios siempre lo saca uno de una especie de sistema, un sistema, vuelvo y digo, emocional, un sistema cultural, algo, un contexto, saca de un lugar. En este caso dice la Biblia en el versículo 35, vamos a ir adelante, Juan 9, capítulo 9, versículo 35, que Jesús, ese hombre, fue expulsado del sistema cultural judío que había en ese momento. Seguir a Jesús significaba que su familia le iba a dar la espalda. ¿Por qué? Porque había sido convertido al camino. El camino se llamaba la vida cristiana. Significó también que se quedaría sin finanzas, porque la gente que estaba en el pueblo no le iba a vender. Significaba que iba a salir del sistema religioso. De hecho, los versículos anteriores nos demuestran que eso fue lo que pasó. Ahora, quiero que vayamos entonces al versículo 35 y veamos el segundo encuentro con Jesús. Repita conmigo, el segundo encuentro con Jesús. Ahora, mire lo que dice. Entonces oyó Jesús que lo habían expulsado. Repita conmigo, expulsado. Recuerde, siempre tendremos que ser expulsados o tendremos que salir de algún sistema. En algunos casos, vuelvo y digo, es la droga, por ejemplo, o un pensamiento equivocado. Pero Dios siempre saca a sus ovejas para un lugar. Ahora mire lo que dice, y hallándole, ¿quién le halló? ¿Quién le halló? Jesús le halló. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, deténgase en este momento. Usted lleva 38 años, 28 años, 30, 40 años ciego completamente. Y de repente tiene un encuentro con Jesús. Jesús lo toca, lo alcanza y le devuelve la vista. ¿Cómo es posible que usted piense y alguien le pregunte, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Lo normal sería que uno diga, sí, yo creo en Jesús. Pero note esta palabra que le está preguntando, o esta pregunta que le hace el mismo Jesús. En el versículo 36, respondió el hombre ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Qué interesante. Uno diría que una persona que recibe un milagro inmediatamente creería en Dios. Yo he visto personas en mi vida cristiana y he llegado a una conclusión. Los milagros no convierten a nadie. He visto milagros financieros buenísimos, inmensos, sobrenaturales, y no se convirtió la persona. He visto personas que Dios le arregló el matrimonio y no pudieron convertirse. Dios sacó hijos de drogas y no pudieron convertirse en a Dios. ¿Sí? El hecho entonces de que uno tenga un encuentro con Dios no quiere decir que uno sea su discípulo. Entonces voy a llevarlo a 4 conclusiones acerca de este texto para que usted las anote y las recuerde en su casa. La primera conclusión entonces es, podemos tener un encuentro con Jesús sin saber quién es Jesús. ¿Sí? Repita conmigo, puedo tener un encuentro con Jesús sin saber quién es Jesús. Y les voy a decir esto, es súper común. Hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús sin saber quién es Jesús. El caso del ciego, ¿qué fue lo que le pasó? Jesús se le acerca, recibe un milagro, y un milagro inmenso que usted diría, wow, después de ese milagro mi vida cambia de aquí en adelante. Pero nos demuestran los textos bíblicos que esa persona, aunque recibió el milagro de la vista, no creía en Jesús. Sí, no creía, no necesariamente conocía quién era Jesús. Y vemos que él vuelve y ese hombre de alguna manera se detiene y dice, pues
yo he tenido ese encuentro, pero realmente no sé quién me lo dio, no sé quién es, ni siquiera le había visto. ¿Sí? Y vamos al libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Y quiero mostrarlo desde el libro más antiguo de la Biblia porque creo que esto es lo que acompaña al ser humano. Job, a pesar de que era un hombre piadoso, a pesar de que era un hombre que oraba, a pesar de que era un hombre que hacía ciertas cosas, entendemos por sus propias palabras que no conocía a Jesús, que no lo conocía bien, a pesar de que pasó una gran dificultad. Y dice la Biblia que Job era un hombre intachable. Entonces, ¿qué será de usted y de mí? ¿Será que usted y yo hemos tenido un encuentro con Jesús, pero aún no lo conocemos? La semana pasada hubo gente que tuvo un encuentro con Jesús, pero quizás aún no le conoce. ¿Sí? Job capítulo 42, versículo 5. Mire lo que dice, la famosa frase: hasta ahora solo había oído de ti, pero te he visto con mis propios ojos. Otras versiones dicen: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, en esta conclusión? Que puede que haya personas, y puede que sea su caso, que usted tenga un encuentro con Jesús, pero no sepa quién es Él. Y la verdad es que Él quiere que usted tenga un encuentro y sepa quién es. Recuerdo que mi primer encuentro con Jesús fue a los 14 o 15 años. Recuerdo haberme ido para unas misiones con un tío que tengo sacerdote en Colombia. Y me fui a misiones a Pitalito, Huila. Y recuerdo que estando en Pitalito, Huila, hicimos una semana de misiones y yo simplemente acompañaba, estaba observando, pero me quedé de regreso en la casa de un capellán militar. Y en la casa de ese capellán militar conocí a una mujer carismática, evangélica, que puso sus manos sobre mí. Y recuerdo que esos 2 primeros días en mis 15 años, primeras 2 semanas, perdón, creo que fue hasta un mes, no lo recuerdo, fueron los momentos más especiales de mi vida. Fueron magníficos. Yo sé en mi interior que yo era ciego y ahora pues estaba viendo algo, pero no sabía quién me tocó. ¿Sí? Y quiero que sepan que esto es muy común, tener un encuentro con Jesús y no saber quién es Él. Por eso quiero llevarlo a la segunda conclusión. Tener un encuentro con Jesús, yo puedo tener un encuentro con Jesús, pero no, o tener un encuentro con Jesús no me convierte en un discípulo de Él. Y eso es muy importante. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a pesar de que hemos experimentado el toque de Dios, nosotros continuamos nuestras vidas aún pecaminosas y continuamos nuestra vida en la dirección en la que íbamos. Recuerdo que volví 15 años, le conté a mi familia, estaba feliz, había encontrado al maestro y había tenido un encuentro especial con él. Yo sabía, yo le llamo a eso en mi mente, iba caminando en las nubes, ¿sí? Como aquel que ha probado lo mejor y sabe que lo probó. Sin embargo, un mes después mis amigos me hicieron daño, me despellejaron completamente y me llevaron y me sacaron de eso que yo había encontrado. Comencé a ir a la iglesia, comencé a enamorarme y me sacaron totalmente. Y volví a caminar, volví a las mismas sendas que tenía. Y eso me enseña que no por haber recibido un milagro o un toque, yo necesariamente soy discípulo de Jesús. Y quiero que vaya a la escritura conmigo a Juan capítulo 12, versículo 37. Y mire lo que dice el Señor acerca de eso. Entonces, quiero que piensen esas dos cosas que vamos hablando. ¿Puede usted estar en este momento en un encuentro con Jesús sin saber quién es? ¿Puede tener un encuentro con Jesús y no ser su discípulo? Y no pasa nada. Si es así, vamos a enseñarle qué pasa cuando usted tiene un encuentro con Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 12, 37. A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales, repita conmigo, tan grandes. ¿Cómo eran las señales? Tan grandes, no eran grandes, eran tan grandes, eran mucho más grandes. Dice, milagrosas delante de ellos, no creían en Él. Es posible que Dios haga milagros y el ser humano continuar en su corazón siendo duro y estar endurecido. ¿Sí? Entonces quiero que piensen esto. ¿Es ese su caso? Dios ha hecho milagros de frente suyo, al frente, y usted todavía dice, no puedo creer en Él. ¿Sí? Y nos pasa. Y Señor, me cuesta.
Y quiero que sepa esto también, el Señor sabe que le cuesta, porque esto depende de Dios, no depende de usted y de mí. Pero necesita que nosotros tengamos una respuesta para el Evangelio, para lo que Él hace. Entonces quiero llevarlo a la tercera conclusión. Y la tercera conclusión es que cada encuentro con Jesús es una invitación a ser discípulo. Repita conmigo, cada encuentro es una invitación. Entonces, cada encuentro con Jesús es una invitación para que yo sea su discípulo. Y Dios quiere que usted en este encuentro que está teniendo, en este encuentro en su vida en este momento en particular, en este encuentro con Jesús el día de hoy en la iglesia, en este encuentro que lleva pasando de varios días, en este enamoramiento que usted lleva hace 6 meses, o en este reencuentro que usted está teniendo después de 10 o de 20 años, o con la fe de sus padres, Él quiere que usted entienda que es una invitación para que usted sea discípulo. Discípulo es querer seguirle. Y mire, quiero que entendamos esto. No hay una conversión total o inmediata en la Biblia. Hay una conversión progresiva. Y este momento o el momento donde usted tiene un encuentro con Jesús es continuamente Dios diciéndole, ven, acércate a mí. Y quiero que vayamos al Evangelio en el capítulo 1 del libro de Juan y veamos cómo fue la conversión de los primeros discípulos que nos dan. Y quiero que observen cómo lo hizo. Este es el caso de los hermanos Pedro y Andrés. Pedro el apóstol y Andrés, que también es el apóstol de uno de los apóstoles de él, el apóstol Andrés. Y Juan capítulo 1, 39 nos dice esto. Quiero que veamos las etapas. En el versículo 39 dice, vengan y vean. ¿Qué dice? Vengan y vean. La invitación de Jesús es a venir y ver. Vengan y prueben qué tan bueno es Dios. Cuando encontró a los discípulos en la calle, les dijo, vengan a mirar. Vengan y prueben qué es lo que está pasando. Vengan y prueben que es un encuentro conmigo. Y esto va a ser precioso para muchos de nosotros. El acercamiento a Jesús, la conversión de Jesús, no es un momento y ya. Es más bien un proceso de conocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso Dios a todos los que estamos aquí nos puede encontrar en alguno de estos lugares. Ahora, quiero que sigamos el texto bíblico y cómo menciona Juan que fue la conversión de ellos. Y yo quiero que usted se ubique en alguno. Entonces, la primera etapa es, vengan y vean. ¿Qué significa eso? Vengan e investiguen quién es Jesús. Jóvenes, prueben quién es Jesús. ¿Cómo prueba uno quién es Jesús? Orando, creyéndole a sus padres, intentándolo. Bueno, yo voy a intentar a ver qué es. Escuche lo que dice en la siguiente parte. Vengan y vean, les dijo Jesús. Dice, era entonces como las 4 de la tarde cuando los acompañaron al lugar donde se hospedaba. Jesús le dijo, vengan y vean dónde estoy. Y se quedaron el resto del día con él. ¿Qué hicieron? Se quedaron con él. La segunda etapa de un creyente es quedarse con Jesús, es pasar tiempo con él. Dios no espera que usted tenga una fe ciega. Dios está esperando que usted tenga una fe donde usted intente, pruebe y espere. Algunos de ustedes en ese primer toque están esperando. Y yo quiero decirles, esperen anhelando que Dios les conteste. La primera etapa es, vengan y vean. La segunda es, quédense con Jesús, acompáñenlo a Jesús. ¿Sí? Vamos al versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, escuche lo que dice, esto es una perla, siguieron a Jesús. Repita conmigo, siguieron a Jesús. Entonces, la tercera etapa de conocer, después de tener un encuentro con Jesús, es seguir a Jesús. Entonces, primero venga y vea, luego quédese con Jesús. La siguiente etapa es sígale. Ahora, una vez usted experimenta quién es Jesús, usted tiene que comenzar a seguirle. Siga, inténtelo. Seguir significa obedecer. Seguir significa caminar detrás de él. Seguir significa observar que dio paso a la derecha, volteó a la izquierda, siguió de frente. Eso es seguir. Entonces Dios está esperando que le sigamos. Pero voy a llevarlo a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa la encontramos en el versículo 41. Escucha lo que dice. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Repita conmigo, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa el Cristo? Escuche.
Dios dice que hay un momento donde usted tiene que llegar a la conclusión por usted mismo que Jesús es el Mesías, es el enviado. Entonces, usted comienza con venir y observar, y muchos de lo están haciendo en la iglesia, los jóvenes lo están haciendo, los adultos, aquellos que vienen de otros sistemas de vida, otros sistemas culturales, vienen y miran y están probando. Vengan y vean, quédense con Jesús un tiempo, luego síganlo, pero luego lleguen a la conclusión: Jesús es el Mesías, Jesús es el hombre que Dios envió. Y mire, esta es la conclusión final que todo el mundo tiene que llegar. ¿Es Jesús el Mesías? Y usted puede llegar a esa conclusión 10 años después, 2 años después, 6 meses después. Usted puede, en medio de los errores o en medio de cualquier cosa, llegar a un momento de decir: bueno, ¿es Jesús el Mesías? En ese momento usted está experimentando la plenitud de la vida cristiana. Entonces, pensando en eso, quiero que vayamos otra vez a las 4 conclusiones que hemos sacado. 1, una persona puede tener un encuentro con Jesús sin saber quién es. Piense, ¿ese es su caso o no es? 2, tener un encuentro con Jesús no me convierte en su discípulo. 3, cada encuentro con Jesús es una invitación a ser discípulos. Pero la 4ª conclusión entonces que yo llego aquí es que a veces necesitamos otro encuentro más para seguir a Jesús. No quiero que se desespere. Quiero que sepa que si necesita un encuentro más para seguir a Jesús, Él se lo va a dar. Él se lo va a dar, Él se va a acercar a usted, pero usted tiene que quererlo, tiene que desear ese encuentro. Entonces, le recuerdo el caso a nivel personal. Yo conocí de Jesús, ese mes se apagó la vela y 6 años después, mi esposa Sandy, cuando la conocí, me habló de Cristo, me hablaba de lo bueno que era Dios, y yo, a pesar de que había tenido ese momento en mi vida tan maravilloso, insistía dentro de mi ser en decirle: Dios no existe, creo en la evolución, no sabía ni qué significaba la evolución, había sacado miles de cosas simplemente porque en mi corazón se había endurecido. Y recuerdo que fuimos a donde los padres de Dani Cando, que se encuentra aquí, y ellos nos compartieron y estábamos los 4. Y en ese momento cerramos nuestros ojos y me invitaron a que recibiera a Jesús. Dios se estaba acercando nuevamente a mí y me estaba diciendo: tengo otra oportunidad para darte. ¿Sabe que Dios es el Dios de las segundas oportunidades? El de la tercera, el de la cuarta, el de la quinta. El de otra oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Entonces quiero que piensen esto en ese momento. Necesitaba otro toque. Cuando nos tomamos de la mano para recibir a Jesús y decirle: Jesús, ven a mi vida, a mi corazón, y no vuelvas a dejarme, por favor, se me pasó toda en la mente como una película, todo lo que había pasado, y vi una vela encendida en mi mente como que se hubiera apagado, y le dije: Señor, no quiero otra vez que vuelva a apagarse, enciéndela de nuevo. Muchos aquí necesitamos encender la vela de nuevo. Ahora, eso no es en un momento determinado, sino que Dios nos dice: vuelvan a encender esa vela todos los días. ¿Sabe que usted y yo podemos tener un encuentro con Jesús a diario? Entonces, quiero llevarlo a el versículo en capítulo 9 de Juan, versículo 35. Y volvamos al texto que estábamos viendo. Y quiero animarlo a esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos un nuevo toque. Y a esto es lo que yo le llamo el segundo toque. Entonces, reconozco que hay personas que fueron tocadas cuando eran niños y de repente de adultos: oye, ¿qué pasó con tu vida? No, yo vengo de un hogar cristiano, me alejé, me rebelé, salí por las calles, hice de todo y aquí estoy de vuelta. Bendígame, pastor. Amén. Pastor, me pasa esto, ¿de dónde viene? No, mi mamá y mis padres eran creyentes. ¿Y qué pasó contigo? No, pues llegamos a los 15 años, yo me enfrié. ¿Qué pasó? Yo venía de un hogar. Bueno, todos necesitamos un segundo toque. Y vamos a verlo como lo hizo con el ciego. Juan capítulo 9, versículo 35, con el ex ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dios sabía que no creía aún. Versículo 36, aunque hubiera dejado de ser ciego, respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea? Había recibido el milagro de verlo, pero no sabía quién era Jesús. Versículo 37, mire lo que dice: le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, ese es. Mire qué hermosura. Dios, Jesús, volvió a presentarse ante ese discípulo. Piensen esto.
¿Será que Jesús se está acercando de nuevo? ¿Por qué no deja que lo toque? Jesús se está acercando. Y vuelve y utiliza cada oportunidad para darnos el segundo toque. Pastor, ya recibí el milagro, no te preocupes. Dios te va a llevar a la siguiente parte. Entonces, tenemos que aprender a identificar qué pasa cuando Jesús nos toca, cuando tenemos un encuentro con Jesús. La Biblia dice que muchas veces no los vamos a reconocer a simplemente vista, que tenemos que mirar por los frutos que tiene una persona cuando camina con Él. ¿Cómo saber que Dios está con la persona? A veces uno se confunde. No sé si Dios me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de cambiar, me dieron ganas de hacer esto. ¿Cómo puedo yo entender que Dios me ha tocado? Entonces voy a hablarte de resultados de una persona que camina o que tiene un encuentro con Jesús. Y te voy a dar el primer resultado. Una persona que camina con Jesús o que tiene un encuentro con Jesús, lo primero que hace es adorar. Repita conmigo, adorar. El primer deseo de una persona que tiene un encuentro con Jesús, allí va a salir la lista, dice que lo quiere adorar. Quiere adorar. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 9, estamos en el libro en el texto del ex ciego y en el versículo 38. Vamos a mirar qué pasó en ese segundo punto con él. Mire lo que dice acerca del ciego y de ese encuentro con Jesús. El hombre le dijo, después de que le dijo, Señor, me expulsaron, se dio cuenta y le dijo, quiero saber quién es Jesús. Él todavía no creía, no sabemos si pasó un día, 5 días, un mes, 2 meses. Creemos que pasó corto tiempo, pero mire lo que pasó. El hombre le respondió a Jesús, creo, Señor. Repita conmigo, creo, Señor. Creo, Señor. Inmediatamente creyó en él, pero mire lo que pasa después. Y se puso de rodillas delante de Jesús y lo adoró. Repita conmigo, lo adoró. Lo primero que pasa cuando una persona tiene un encuentro con Jesús es que quiere adorar a Jesús. Lo quiere amar. Ahora, adorar no significa lo que nosotros pensamos, que se puso de rodillas delante de Jesús y comenzó a cantarle cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No, esta adoración que nosotros tenemos dentro de la iglesia es una parte mínima de lo que es la adoración verdaderamente. Entonces, ¿qué es adoración? Adoración es expresar mi corazón a Dios. Ahora, ¿cómo expresa un creyente? Y nos dice la Biblia que expresamos el corazón a Dios. Nosotros expresamos el corazón a Dios cuando vivimos una vida de disciplinas espirituales. ¿Qué significa eso? Usted expresa el corazón a Dios cuando usted se interesa en orar, en leer, en escucharle. Entonces, la pregunta es, ¿está usted experimentando un encuentro con Jesús que lo hace adorar? ¿En su vida usted siente que tiene que expresar amor a Dios? Muchas veces el amor a Dios se expresa diciendo, Señor, te adoro, no quiero pecar, yo te quiero amar a ti. Y usted hace un esfuerzo. Y puede que usted se quede en el camino, que lo embolate un pecado, que lo haga saltar una tentación. Puede ser que pase, pero su corazón debe de estar en este momento diciéndole, Señor, yo te quiero expresar mi amor, quiero expresarte, quiero adorarte. Quiero adorarte. Cuando uno adora, pasan muchas cosas. Cuando uno comienza a expresar el amor a Dios, Dios deja de verse como un Dios distante y se vuelve un Dios cercano. Deja de ser un Dios insensible y se ve un Dios sensible a mis cosas. Cuando yo adoro a Jesús, dejo de ver un Dios severo e exigente y lo veo cálido y afectuoso. Cuando usted adora a Jesús, usted comienza a ver, su perspectiva comienza a cambiar de Dios. Oh, Dios es exigente y es difícil. Y lo ve tan cercano. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes ven a Dios exigente? Jóvenes muchas veces ven a Dios, oh, Dios me prohíbe, no quiere que yo me acueste, no quiere que esto, no quiere que lo otro. Y mentiras que Dios es más cálido, más especial de lo que usted piensa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que usted no adora. No le ha expresado su amor a Dios. Pero si comenzara hoy a expresarle amor a Dios, debido a ese encuentro que ha tenido, como lo expresó ese ciego, dijo, creo, inmediatamente le adoró.
deja de ver a un Dios pasivo y frío y se convierte en un Dios afectuoso. El ciego, el encuentro con Jesús produjo adoración. Ganas de orar, ganas de amar, ganas de volver a la iglesia, ganas de seguir, ganas de encontrar una nueva vida. Usted se siente apasionado, usted se siente enamorado. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, se siente enamorado, ganas de expresarle afecto. Yo tenía ganas de decirle a todo el mundo que Dios lo amaba. Una vez entré a un sitio y grité, Jesús ama a todo el mundo, y todo el mundo me miró loco, pero yo estaba loco enamorado. Le pregunto, ¿está en esa fase? También hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se está perdiendo ese encuentro con Jesús en usted? Hoy pídale que tenga un nuevo encuentro. Mire, yo hacía cosas e hice cosas. Una vez tuve una novia, no puedo decir mucho, pero fui tan lejos a visitarla y la vi y me devolví y hice un viaje tan largo. Y yo, qué tontería la que hice. ¿Sabe? Cuando uno está enamorado, uno hace tonterías con ganas de expresarle el amor a esa persona. Es lo mismo con Dios. Pero esa expresión de amor no se hace simplemente con un sentimiento, no, son acciones que me llevan. Porque yo quiero adorar a Dios, es que yo tengo una vida devocional, es que yo oro, es que quiero estar, es que quiero hacer, es que quiero perdonar. Recuerdo haber llegado a la iglesia y una de las cosas que me dio Dios a entender era que tenía que perdonar a mis papás. Y tuve que perdonar y pedir perdón, no porque yo quisiera, sino porque yo quería adorarle a Él. Yo quería darle gusto, complacer a Dios. Por consiguiente, yo perdoné. Cuando usted quiere adorar, usted hace cosas. Y esas cosas que hace se llama la vida devocional del creyente. Es adorar. Usted quiere leer la Biblia. Usted no lee la Biblia porque usted lee la Biblia porque está súper interesado en el que es. ¿Sí? Entonces piensen en eso. Un encuentro con Dios hace que yo le adore. Un encuentro con Jesús. Si usted se ha encontrado con Jesús, tiene deseos de adorar. Entonces hágase un tic. Si se le están perdiendo los deseos de adorar, necesita encontrar a Jesús. Por ejemplo, las vigilias. Uno quería entrar a las vigilias, quiere entrar, quiere estar, quiere gozarse. ¿Por qué? Porque está enamorado, tiene ganas de expresarle y darle toneladas de alabanza. Y vengo para darte toneladas de alabanza. No. Muy bien. Segundo, cuando uno encuentra a Jesús, ese encuentro hace que yo quiera conocerlo más. Repita conmigo, que yo quiera conocerlo más. Uno queda con una sed inmensa después de conocer a Jesús. Y quiero llevarlos a Lucas capítulo 29, versículo 13. Y quiero que mire lo que dice. Es un encuentro con Jesús hace que yo quiera conocerlo profundamente. En el caso de Pablo, tuvo un encuentro con Jesús y dijo, lo considero todo basura por conocerlo a Él. Y aquí encontramos una cosa, encontramos hasta el fanatismo. Y quiero que sepa esto, el fanatismo es bueno en una medida. ¿En cuál medida? Cuando usted está enamorado. En el libro, uno de los libros de Gary Chapman dice que si todo el mundo estuviera enamorado, esto sería un caos. ¿Sí? Pero cuando usted está enamorado, usted es fanático de esa persona. ¿Sí? Y ahí el fanatismo es bueno, el resto del fanatismo es malo. Pero quiero llevarlos a estos dos discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús, ya caminaban con Jesús, pero el siguiente encuentro los llevó a querer conocerlo más. Vamos al versículo 13 del libro de Lucas en el capítulo 24 y dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús, ¿dos de qué? Seguidores, ya seguían a Jesús. Dice, iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús había muerto en esos días o había sido crucificado. Versículo 14 dice así: al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Ya caminaban con Jesús, pero necesitaban algo más. Versículo 15, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció. ¿Quién se apareció?
Jesús se apareció, un segundo toque de parte de Dios, un tercer toque, un cuarto toque, no sabemos cuál era. Dice, y se apareció y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16, pero Dios impidió que lo reconocieran. Dios impidió que lo vieran. Muchas veces Dios impide que sepamos quién es Él. Pero el propósito es bueno. Versículo 27, vaya conmigo, mire lo que dice, saltamos unos versículos y dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos y de todos los profetas. ¿Por dónde los guió? Por los escritos de Moisés. ¿Cuáles son los escritos de Moisés? La palabra de Dios. Estaba hablando de la Biblia. Él mismo comenzó a hablarle de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Comenzó a pasarlos por todos y a nombrarles. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, quiero que sepa esto, tiene un encuentro con la Biblia. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con su palabra. Mire que es el mismo Jesús hablando. Y entonces dice, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. Aquí viene explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Esos hombres comenzaron en ese toque con Jesús. Dios los llevó a conocerlo íntimamente. ¿Qué dicen las escrituras? Y él mismo comienza a explicarles. Ya me lo puedo imaginar. Mira, aquí dice esto. El libro de Isaías dice esto, chaval. El libro de Moisés dijo esto y esto y esto y esto y esto era de mí. Y esos hombres comienzan a entender. Mire lo que dice, versículo 31. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué les pasó? Lo reconocieron. ¿A quién? A Jesús. Pero mire, y en ese instante Jesús desapareció. Versículo 32, aquí viene el punto. Entonces ellos dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía mi corazón? Miren, esos creyentes comenzaron a experimentar que su corazón les quemaba. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús les estaba hablando de quién era Él. Los llevó por las escrituras. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, desea saber más. Es como que tiene la novia y desea ir a conocer qué pasó con los papás, a preguntarle y cómo era ella de pequeña y cómo era él y cómo hacía y cómo esto y cómo lo otro, y se interesa profundamente. Una persona que tuvo un encuentro con Jesús tiene sed de conocer qué es lo que está escrito, y una sed profunda. Le muestran, le dicen, le hablan y le arde el corazón. ¿Le está ardiendo su corazón? Si aún no le arde el corazón, o si le ardió y ha dejado de arderle, vuelve a pedirle al Señor un encuentro. Tenga un encuentro con Jesús. Y vamos a pedirlo ahorita al final en la Santa Cena para tener un encuentro con Jesús. Pero pídale un encuentro, que su corazón le arda por su palabra. Aunque a veces usted se equivoque en la interpretación, no importa. Cualquiera se equivoca. Pero usted necesita que le arda el corazón. Repita conmigo, Señor, yo quiero que me arda el corazón. Entonces, hemos visto cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, quiere adorarlo. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, quiere conocerlo más profundamente, quiere beber. Yo le invito a que le diga, Señor, yo necesito ese encuentro. Porque el beber de Jesús, el conocerlo, el leer las escrituras, lo van a llevar a crecer con una profundidad tan grande que nada, cuando vengan los tiempos difíciles, nada podrá moverlo. A esto se refiere cuando Jesús dijo, aquel que haga o construya su casa en la roca. La roca es su palabra. Amén. Amén. Muy bien, voy a llevarlo al tercer aspecto. Un encuentro con Jesús hace que yo quiera ser parte de su familia. Repita conmigo, quiero ser parte de la familia de Dios. Quiero llevarlo al libro de Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. Perdón, versículo 27. Creo que es Hechos capítulo 8. Perdón, me pasó lo mismo en la primera reunión. Le voy a leer el versículo 27. ¿Ya? Hechos, capítulo 8, vamos a mirarlo.
versículo 27. Se lo voy a leer mientras que ellos lo buscan. Escuche lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Felipe se levantó. Felipe era un evangelista, un hombre que compartía el evangelio. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. ¿De dónde? De Etiopía. Se encontró con un hombre de otra ciudad, de otro país. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. ¿A qué fue? Adorar a Dios. Vamos a ver en este hombre los tres conceptos cómo se ven. Cuando ese hombre fue a adorar a Dios, tuvo su primer encuentro. Versículo 28. Iba de regreso a su país. ¿A dónde iba? Dice, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Cuál libro? Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, note qué preciosura nos muestra el Señor aquí. Ve y acércate a ese carro. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro. El etíope leía de Isaías. Piensen en esto. Está el carruaje y el etíope va caminando y va leyendo. Quizás un criado adelante, quizás alguien que lleve. Y Felipe le dice, ¿qué está intentando este hombre? El etíope había tenido un encuentro que lo llevó a adorar. Y ahora estaba haciendo algo que era intentar comprender lo que estaba escrito. Y mire lo que dice el versículo 31. El versículo 30. Felipe se acercó y oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, quiere entender. Y la pregunta fue correcta de parte de él. Y le intentó inclusive buscar. Cuando usted tiene sed de Jesús, cuando usted ha tenido un encuentro, usted quiere que le expliquen, Señor, ¿qué es lo que dice allí? Pero mire la respuesta, mire la respuesta del etíope. El etíope le contesta en el versículo 31, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que se subiera y se sentara junto a él. Una clara muestra de que usted ha tenido un encuentro con Jesús, es que usted quiere conocer y que le explique la palabra de Dios. Pastor, explíqueme. Usted llega a la iglesia y dice, yo quiero hacer un curso, yo quiero aprender, no sé, yo quiero aprender. No importa, lo que quiero es conocer a Jesús. Y eso es lo que le estaba pasando a este hombre. Versículo 32. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió la boca. Estaba buscando acerca de Jesús. Versículo 34, mire lo que dice. El funcionario etíope entonces le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tenía tanta sed después del primer encuentro con Dios que venía diciendo, dime quién es, yo quiero saber qué es lo que dice la escritura. Yo quiero saber qué es lo que está escrito. ¿Será Jesús? ¿Será que este mundo viene y es Jesús y necesitamos? ¿Qué será lo que está pasando en este tiempo? Pero estaba esperando por dentro de sí mismo una respuesta de Dios. Y le estaba diciendo, y por eso le dijo a Felipe. Versículo 35. Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. ¿Acerca de quién le habló? De Jesús. Felipe muy sabiamente comenzó a anunciarle acerca de Jesús, pero todavía no vemos que este hombre quiera ser parte de la familia. Versículo 36, aquí viene el punto. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? El bautismo significa, quiero ser parte de la familia de Dios. Era tanto el encuentro que había tenido él con Jesús, con Dios en el templo, con Jesús en las escrituras, que dijo, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Digo, bautíceme aquí mismo si es necesario. Y uno ve, esa fe no la ve muy comúnmente. Mire, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, quiere ser parte de la familia de Dios. A veces usted hasta se pone inconscientemente, ignorantemente, en contra de la familia y dice, no, es que yo quiero ir, yo quiero ser parte. Es algo que le nace por dentro. ¿Por qué? Porque hay algo que le dice, yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Hasta usted recibe hasta paz por esas personas. Yo recuerdo que mis primeros días después de los 6 años, es decir, a mis 21 años, comencé a hablar y yo ya quería ser parte de la casa de Dios, de la iglesia.
Yo decía, yo necesito estar, y llegamos con mi esposa y yo a hacer un pacto. Le dijimos, en cada cosa que haga el Señor en mi casa, vamos a estar uno de los dos, pero uno de la familia vamos a estar allí. Íbamos a Israel y por lo menos uno de los dos tenía que estar. ¿Por qué? Porque la necesidad de pertenencia era tan grande dentro de mí mismo que tenía que hacerlo. Versículo 38, mire lo que dice. Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué hizo Felipe? Inmediatamente lo bautizó. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, pero note lo que le pasó al funcionario. Y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. ¿Lleno de qué? Alegría. ¿Lleno de qué? Alegría. Estaba pleno, porque había entendido que ese encuentro con Jesús lo llevaba a ser parte del pueblo de Dios. La Biblia dice que ahora nosotros como creyentes somos parte del pueblo de Dios. Ahora venimos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es maravilloso. Entonces quiero que piensen en eso. ¿Se siente usted fuerte y siente usted que quiere ser parte? Ahora, hay una de las crisis que pasan y es que cuando yo he tenido un llamado, cuando he tenido un encuentro con Jesús y yo lo he dejado debilitar, dejo de venir, dejo de estar, dejo de participar. Ay, qué pereza que no me llamen, me quedo en mi casa, prefiero el Netflix, prefiero cualquier otra cosa. Pero eso significa nada más y nada menos que ese encuentro con Jesús ha pasado hace mucho tiempo. Usted no puede dejar enfriar ese encuentro con Jesús. Es necesario para vivir. Quiero llevarlo entonces al cuarto aspecto. Y es que cuando tengo un encuentro con Jesús, yo quiero servirle. Repita conmigo, cuando tengo un encuentro con Jesús, yo quiero servirle. Y aquí vemos dos aspectos, le voy a mostrar. La suegra de Pedro. Y en Lucas capítulo 4, versículo 38, nos dice la palabra de Dios que antes de Jesús, al salir Jesús de la sinagoga, se levantó y salió y entró a la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahora quiero que piensen en esto. Pastor, una fiebre no es nada. No. Estamos hablando de una fiebre hace 2000 años que podía matar a una persona. Y realmente estaba muy mal. Y la Biblia nos dice que esa señora aún no estaba en una sinagoga, no estaba en una situación donde, en una situación, digamos, una de peligro afuera, pero estaba en un momento, una situación personal. Y Jesús entra en la escena de esa señora y le rogaron a Jesús por ella. Versículo 39. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Pero aquí viene la perla, escuche. Y levantándose ella al instante, les sirvió. Repita conmigo, les sirvió. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, quiere servirle. No le pregunta, no, se siente en una deuda con Él. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, desea darlo todo. ¿Se siente, sabe qué siente? Siente una deuda. Es como si a usted le perdonaran o lo salvaran la vida y usted dice, ¿cómo te puedo pagar? Anteriormente se decía, yo soy esclavo suyo. Desde ahora voy a ser de aquí en adelante su siervo. ¿Por qué? Porque usted me salvó la vida. Es el mismo concepto de la vida cristiana. Usted desea y se enciende para servir al Señor. Entonces quiero que piensen esto. ¿Cómo está su servicio? ¿Cómo está el servicio en su casa, en su corazón? ¿Cómo está el servicio en su familia? ¿Desea usted servir a Dios? Y vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a poder ver en ese capítulo que lo primero que Pablo hizo cuando Jesús tuvo un encuentro con Jesús, ¿sabe qué hizo? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué servimos? Por gratitud a Dios. Y con esto no estoy diciendo servir en la iglesia, sino que usted se siente cuando después de tener un encuentro con Jesús que le sirve a Dios en todas partes. Usted ni se lo plantea. A veces es difícil, me meto en ese lío y no sé cómo voy a salir, no importa, pero usted quiere servir. Una persona que tiene un encuentro con Jesús es una persona que quiere servirle. Es una persona que quiere continuar y quiere amar y quiere entregar y amar a los de la familia de Dios. Es un deseo muy grande el que tiene. Entonces quiero que piensen ese, ¿cómo está su nivel de servicio? ¿O se está debilitando? ¿O usted de los que dice,
Ay, no, yo no tengo tiempo. Mire, usted saca el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque construir el reino de los cielos se vuelve lo más importante. Y muchas veces uno tiene que decirle a la persona: un momento, para y vuelve a tu casa. Sirve a los de tu casa. ¿Por qué? Porque se pierde el contexto, pero es tanto la fuerza de querer, de ese encuentro que sienten con Jesús, que dicen: yo le tengo que servir. Señor, me postro a tus pies, lo que tú quieras. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 3, y vamos a ver el último caso de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús. En este caso es Pablo. Y Pablo tiene un encuentro con Jesús glorificado. El etíope tuvo un encuentro con Jesús, el de la palabra. El otro tuvo un encuentro con Jesús, el Salvador, el ciego. El otro tuvo un encuentro con Jesús, los de Maús, Jesús el Maestro. Jesús puede relacionarse con nosotros como nosotros lo necesitamos. Pero quiero llevarlo a Pablo porque es muy interesante. Y dice en Hechos 9, versículo 3, dice: mas yendo Pablo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Él iba en una misión. Y vamos a aprender de esta misión algo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Una voz que le decía: Jaime, Fernando, Brian, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay dos maneras de perseguir: perseguir para hacer daño y perseguir para alcanzar. Y uno puede tener ese encuentro desde esas dos perspectivas. Yo creo profundamente que Pablo ahora había comenzado a seguir a Jesús con un deseo de alcanzarlo. Tenía tantos celos por la casa de Dios que de alguna manera tenía ese celo tan fuerte que dijo: yo quiero alcanzarlo. Y eso espero que sea el deseo de muchos esta mañana. Miren lo que dice el versículo 5. Y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No será que tantos deseos de decir no quiero, no puedo, es en realidad una persecución interna hacia Jesús? ¿Estás buscando una solución? Yo soy Jesús, le contestó él. Me estoy encontrando contigo. Jesús te dice hoy: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces criticamos a nuestros padres, a veces criticamos a nuestras esposas y no sabemos que estamos persiguiéndole. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es muy difícil perseguir a Dios. Por eso es mejor que Él se acerque. El versículo 6 nos dice: Él temblando y temeroso dijo, estaba temblando continuamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno se encuentra a Jesús persiguiéndolo o persiguiéndolo para hacer daño, tiembla, pero siempre sabe una cosa en su corazón: Dios quiere que yo haga algo por Él. Por eso es que una persona que ha tenido un encuentro con Jesús se comienza a preguntar: ¿cuál es el propósito de mi vida? Y comienza a buscar en todo su lugar: ¿cómo puedo yo complacerle a aquel que me llamó? Si has dejado de servir y te has detenido en ese instante, quiero que sepas que necesitas un encuentro con Jesús. Si dejaste de mirar a Dios y comenzaste a mirar al hombre y a criticarlo, persiguiéndolo, quiero que sepas que necesitas un encuentro con Jesús. Si viste las fallas de los hombres, de los pastores, de los líderes de todo el mundo, quiero decir que necesitas un encuentro. Porque este hombre estaba totalmente enceguecido. Y le dijo: mándame, Señor. ¿Y sabe dónde lo estaba mandando? Pablo luego nos dice que fue apedreado.
boicoteado, se naufragó 3 veces, lo mordieron culebras, lo apedrearon, apaleado. No le importó, pero sabía que tenía que hacer algo para Dios. Necesitas un encuentro hoy. Finalmente, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, lo que quiere hacer es hablar de Jesús. La última cosa y lo más desesperante que le pasa a aquel que encuentra a Jesús es que quiere decir. No lo entienden, o nuestros amigos. Tuve un encuentro con Jesús, eres un radical, fanático, te has convertido. ¿Qué pasó? Y tú lo único que quieres es hablar de Él. Y la Biblia nos dice en el versículo 15, unos versículos más adelante, dice: el Señor le dijo acerca de Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Esto es preciosísimo. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, desea compartir a todo el mundo y decir: mire, he encontrado. Cuando una persona está enamorada, todo el mundo le cuenta que tiene novio. Cuando una persona se encuentra a Jesús, sale diciéndole, aunque Jesús le diga: no le digas a nadie, te tengo que contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Mi vida está cambiada. Algo está pasando en mí. Eso pasa cuando conoces a Jesús. Quiero que te pongas en pie y vamos a meditar en este momento. Y vamos a decirle que queremos un encuentro. Si ya estás teniendo un encuentro, quiero invitarte a que le digas: Señor, necesito un encuentro nuevo. Necesito que hoy renueves mis fuerzas en ti. Ven y encuéntrame. Dile: aquí estoy, Señor. De hecho, vamos a cantar Aquí estoy. Y le vamos a decir: aquí estoy, para tener un encuentro con Él. Yo quiero que sepas que Dios te quiere renovar las fuerzas. Que ese encuentro con Dios te va a renovar para todo. Va a renovar tu alma, tu mente. Te va a dar un comienzo nuevo. No va a importar lo que digan los demás. Lo que va a importar es que quieres tener un encuentro con Él. Quizás te expulsen de un sistema, quizás te critiquen, quizás al joven lo criticarán y dirán: ya está yendo a la iglesia. Quizás encontrarás presión de tu esposo o tu esposa. Quizás encontrarás presión de tu propio sistema interno, diciendo: no, pero ¿para qué lo voy a hacer? Yo no quiero. No te resistas, porque un encuentro con Jesús te va a transformar. Cierra tus ojos un momento, ¿sí? Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por traernos a un encuentro una vez más. Gracias porque eres el Dios de la segunda oportunidad, pero eres el Dios de la 10ª y de la número 100. Eres el Dios de miles de oportunidades. Y acá estamos, aquellos que tú llamaste. Quizás hay alguien que haya venido hoy invitado por alguna razón. Quizás hay alguien aquí en este lugar que apenas haya tenido un toque y donde le parezca raro. Yo te pido que quites el concepto de la iglesia como tal y le muestres que es contigo con quien está teniendo un encuentro. Que puedan decir, como el ciego: ¿quién es el Señor para que yo le adore? Quiero conocer a Jesús. Quiero estar con Él. Aviva corazones en este lugar, familias enteras que vuelvan a renovar su amor por ti, porque tú los estás llamando. Que puedan decir: hasta los demonios se nos sujetan. Que puedan decir: yo quiero ir a morir por ti. O que puedan decir: hemos conocido al Mesías, hemos conocido al Dios verdadero. En el nombre de Jesús, hoy vuelve a traer un manto de renuevo sobre tus hijos a este lugar. Hoy vuelve a renovar con un nuevo encuentro. Y tú dices que tu palabra nos trae un nuevo encuentro cada día, que podemos volver otra vez a encontrarnos contigo y que no te importa
si venimos 1, 2, 10 veces en el día, o todos los que necesitemos, pero tú quieres que te encontremos para transformarnos. Gracias si ya comenzaste una renovación interna. Ahora comienza una renovación externa, que podamos adorarte, que podamos conocerte, que podamos ser parte de tu familia, que podamos ser parte de tu casa, que podamos servirte mi familia y yo. Ven y renueva a todos los miembros de mi familia. Ven y renueva a mi esposa, mi esposo. Que tenga un encuentro contigo. Abre tus labios y dile: que mi hijo tenga un encuentro contigo, mis hijas tengan un encuentro, que mis amigos puedan tener ese encuentro que yo estoy teniendo. Quiero que muchos te conozcan en el nombre de Jesús.